Muy buenos días con todos, jóvenes señoritas. Les saluda el profesor Camilo Carrillo. En esta oportunidad vamos a continuar con los temas que estábamos trabajando. Recordarás que las semanas anteriores trabajamos los temas de orden de información lineal, orden de información circular y ahora corresponde lo que es orden de información por cuadro de decisiones. ¿Sí? Bien, empecemos. Bien. Camila, Natalie y Amalia viven en 3 ciudades distintas, Lima, Cusco y Piura, estudiando cada una carreras diferentes, ¿no es cierto? Medicina, Derecho y Contabilidad. Se sabe que, primero, Camila no vive en Cusco, Natalie no vive en Piura. Bueno, acá te habla te da mucha información, son 5 datos, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿dónde vive y qué estudia Natalie? Bien, más o menos ahí está el cuadrito. Como puedes observar, ya he reemplazado los datos más sencillos. ¿Cuáles son los datos más sencillos? Primero, que Camila no vive en Cusco. Lo voy a marcar. Camila no vive en Cusco. Ahí le pongo una X. ¿Sí? Como ves ahí en pantallita. Vamos a llamar a lo que no sea con X. ¿Ya? Y a lo que sí sea con un aspa, con un check. Natalie no vive en Piura. Entonces, ese dato, voy a colocar acá. Natalie no vive en Piura. Le voy a colocar una X ahí. Ya está. Natalie no vive en Piura. La que vive en Cusco no estudia Derecho, yo no sé quién, todavía no puedo decir nada de eso. Natalie no estudia Medicina, eso sí lo puedo reemplazar. Donde está Natalie y Medicina le pongo una X. ¿Sí? Ahí está, como ves ahí. Ya está, ya usé primeramente esa información. Ahora, la última parte dice, ¿quién vive en Piura? Quien vive en Piura, bueno, es una afirmación, quien vive en Piura estudia contabilidad. Quien vive en Piura estudia contabilidad. Vamos a ver por el lado contrario. Mira, dice que el que vive en Piura, o la chica que vive en Piura, estudia contabilidad. ¿Y qué pasa con la que no vive en Piura? La que no vive en Piura estudiará contabilidad y la respuesta es no. Claro, si la que vive en Piura estudia contabilidad, la que no vive en Piura no estudia contabilidad. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Estamos? Quien vive en Piura estudia contabilidad una vez más y la que no vive en Piura obviamente no va a estudiar contabilidad. Entonces, ¿quién no vive en Piura en esta lista? En esta lista, Natalie, ¿no es cierto? Natalie no vive en Piura. Si Natalie no vive en Piura, no debe estudiar contabilidad. Le pongo una X. Ya hasta recordarás que en este tema, ¿sí? No puede haber solo una línea de puras X. Tiene que haber siempre un check. Entonces, por descartes, ahí le mando un check. Quiere decir que Natalie estudia Derecho, ¿sí? Entonces se rellena con X a las demás participantes, o bueno, a las demás personas en este caso. Ya está, así quedaría. Bien, vamos ahora, ya usé este dato de acá, lo voy a marcar. Vamos ahora a analizar este de acá. La que vive en Cusco no estudia Derecho. La que vive en Cusco no estudia Derecho. ¿Quién no está estudiando Derecho? Si te fijas en este cuadrito, la que no está estudiando Derecho es Camila. Y la que no estudia Derecho vive en Cusco, dice. Entonces, como Camila no estudia Derecho, entonces Camila tendría que vivir en... ¿Sí? Bien, entonces digo, ¿no? La que vive en Cusco no estudia Derecho. Bien. Quiere decir que la que no estudia Derecho, es la que vive en Cusco. Pero hay dos opciones, mira. ¿Quiénes no estudian Derecho? No estudian Derecho Camila y Amalia. Si te fijas en el cuadro, las que no estudian Derecho son Camila y Amalia. Entonces, puede ser que Camila, puede ser que estudie, que vive en Cusco, porque ambas no estudian Derecho. Las que no estudian Derecho viven en Cusco. Mira, si Camila no está estudiando Derecho, debería vivir en Cusco. Pues una opción, pero mira, acá el dato me dice que no vive en Cusco. Entonces la única persona que no estudia Derecho y debe vivir en Cusco sería Amalia. Claro, pues, las que no estudian Derecho viven en Cusco. Ya está, pues. Pero obviamente, acá no Derecho, ¿sí? Para Camila no estudia Derecho y el dato me dice que no vive en Cusco. Ya, cancelado todo. Pero en cambio, en el caso de Amalia, no estudia Derecho. ¿Qué acontece? Que debe vivir en Cusco. Ya está, ya usé esta información. Le pongo un check, acá sería X.
Relleno, ¿no es cierto? Acá no puede ser. Y le relleno de X. Ya está. Ya está. Si te fijas, acá hay XX, no puede haber una línea o una fila o una columna con puras X. Acá sería check, acá sería X. Ah, bueno, XX, acá sería un check, ¿no es cierto? Ya está. Bien, la pregunta es, ¿dónde vive y qué estudia Natalie? Si te fijas, Natalie, entonces, ¿dónde vive? Natalie vive en Lima. Entonces, Natalie vive en Lima. ¿Y qué estudia Natalie? Natalie estudia Derecho. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Correcto. Sigamos. Si yo quisiera completar esto, si yo quisiera completar el cuadro, puedo usar esto, ¿no? Esto de acá, ¿no? Quien vive en Piura estudia contabilidad. ¿Quién vive en Piura? Camila. Entonces Camila debe estudiar contabilidad. Le pongo un check ahí. Al ser check acá, acá tendría que ser X, acá tendría que ser X, y XX, bueno, acá tendría que ser un check. Ya está, todo el cuadrito completado, pero no era necesario completarlo, ¿no es cierto? Porque solamente me pedía dónde vive y qué estudia Natalie. Solo me preguntaba por Natalie. Pero bueno, ahí está. Sigamos. 3 amigos, Pedro, Quino y Rafael, tienen una mascota diferente. ¿Sí? Una mascota diferente. Bien, esta mascota diferente es perro, mono y loro y tienen 3 diferentes edades y viven en distritos diferentes, Lince, Surco y Jesús María. Además, Pedro no es... Bueno, acá me da una serie de información. Vamos a reemplazar. A ver, empecemos. Ahí está Pedro, Quino, Rafael son los participantes. Acá están los distintos animales. Acá voy a trazar con rojito. Sí, esta partecita la voy a trazar con rojito. Estos son los animales. Después vienen las ciudades donde viven. Perdón, los distritos donde viven. Y después, quién es mayor, menor. Ok. Bueno, acá, si te fijas, acá ya he rellenado todo, ¿no? Vamos a ver realmente que cumpla todo, ¿no? A ver, Pedro no es el mayor y tiene como mascota un loro. Bueno, esto acá, Pedro no es el mayor. Rafael no es el menor. ¿Sí? Rafael no es el menor. El que tiene un perro vive en Lince. El que tiene un mono vive en Surco. Quino tiene 2 años más que el que vive en Jesús María. Vamos a analizar eso. Ya está. Lo que voy a hacer a continuación es poner un pequeño esquema acá. ¿Sí? Y voy a ubicar 3 casillas acá. Más o menos así. Se entiende que el lado izquierdo son los menores, son las personas que tienen menor edad, y el lado derecho, hacia la derecha, perdón, si quieres verlo así, son los que tienen mayor edad. De menor edad a mayor edad. ¿Sí? Por ejemplo, dice Pedro no es el mayor. Entonces Pedro no puede estar aquí. A ver, vamos a colocar acá. Pedro no es el mayor. O sea, Pedro no puede estar en esta esquina de acá. O sea, Pedro queda descartado de acá. Pedro no va aquí. Le voy a poner una X. Quiere decir que Pedro puede estar aquí, al inicio, o aquí en el medio. ¿Sí? Rafael no es el menor. Quiere decir que, bueno, acá vamos a colocar a Rafael, R de Rafael. Vamos a tachar ahí a Rafael. No es el menor. Entonces Rafael podría estar aquí, o podría estar aquí. ¿No es cierto? Quino tiene 2 años más que el que vive en Jesús María. Al decirme que Quino tiene 2 años más, entonces está diciendo que Quino es mayor que alguien. Quino es mayor que alguien, entonces Quino no podría ser el menor. De nuevo, al decirme que Quino tiene 2 años más que alguien, me está diciendo que Quino es mayor que alguien. Y como Quino es mayor que alguien, es imposible que Quino sea el menor. Por lo tanto, entonces Quino no puede estar acá. Vamos a descartar acá a Quino. Quino no puede estar acá, no puede ser el menor. ¿Estamos? Entonces, ¿quién sería el único candidato? Si Rafael no está acá y Quino no está acá, ¿quién sería el único candidato? El único candidato sería Pedro. Y Pedro sería el menor, como ves acá. Por eso le pone un check ahí. Pedro es el menor. Entonces acá puedo afirmar que ponerle un check ahí. Voy a resaltar eso. Por eso es que le pone un check. Al colocarle un check ahí, obviamente esto va a ser X y esto va a ser X.
como está en la pantallita, ¿ves? Acá sería X, acá sería X, ¿no es cierto? Ya está. ¿Ves? Ya hemos justificado esto que está en el cuadro, ¿sí? Acá ya lo he resuelto obviamente, pero estamos justificando, ¿no es cierto? Ya está. Ya usé. Ahora ya usé eso, ya pude rellenar esa parte. Ahora digo, Pedro no es el mayor y tiene como mascota un loro. Ah, ya. Dice que Pedro tiene un lorito de mascota. Entonces, donde está Pedro, el lorito le voy a poner un check, como ves ahí. Y lo demás tiene que ser X, ¿no es cierto? Estoy repasando nomás. Recuerda que estamos justificando lo que ya está escrito acá, ¿no es cierto? Acá sería X y acá también sería X, ¿no es cierto? Así se rellenan los cuadros de decisiones, ¿no es cierto? Ahí está. Ya está. Si hay un check en un lado, tanto fila como columna ya debe ser anulado, ¿no es cierto? Ya está. Ya usé este datito de acá, lo voy a marcar. Rafael no es el menor. Rafael no es el menor. Bueno, eso también ya lo usé. El que tiene un perro vive en Lince, dice. El que tiene perro vive en Lince. Bien, ¿qué quiere decir que el que tiene un perro vive en Lince? ¿Qué pasa con el que no tiene un perro? Por ejemplo, Pedro, si te fijas acá, no tiene perro. Entonces, el que no tiene perro vivir en Lince, no vive en Lince. ¿No es cierto? De nuevo, el que tiene perro vive en Lince. Correcto. Pero ¿qué pasa con el que no tiene perro? El que no tiene perro no vive en Lince. Por eso puedo afirmar que, como Pedro no tiene perro, como ves acá, está con X, como Pedro no tiene perro, quiere decir que no vive en Lince. Por lo tanto, donde está Lince le pongo X. Pedro no vive en Lince. ¿Sí? Sigamos, ya usé este dato de acá. El que tiene un mono vive en Surco. Lo mismo, la misma idea. El que tiene un mono vive en Surco. ¿Qué pasa con el que no tiene un mono? El que no tiene un mono no vive en Surco. Entonces, si te fijas, Pedro otra vuelta no tiene mono, tiene loro, ¿no? Entonces, como Pedro no tiene mono, obviamente no vive en Surco. Por lo tanto, acá le pongo una X. Pedro no vive en Surco. Recordarás que estamos viendo ahora los distritos. Son 3 distritos, lo que estoy enmarcando ahí. No puede haber toda una fila de puros X. Entonces, acá es X y acá es X. Este necesariamente tendría que ser check. Le ponemos una espita. Ya está, quiere decir que Pedro vive en Jesús María. Entonces, los demás quedan descartados. Acá sería X. Estoy volviendo a repasar, ¿no es cierto? Y X. ¿Ves? ¿Te has dado cuenta que ya hemos justificado todo lo que estaba al inicio del cuadrito? Ya lo hemos justificado. ¿Ves? Entonces, ¿qué puedo afirmar? Ya no es necesario que complete el cuadrito porque te pregunta ¿quién es el menor y dónde vive? Si te fijas, el menor es este señor Pedro. Ahí está, le puse un check ahí. Y ya sabemos que Pedro es el menor. ¿Y quién vive en Jesús María? En Jesús María también vive Pedro. Si te fijas, acá es un check. Donde está Jesús María, le voy a poner una flechita, también está Pedro. Entonces, Pedro es el menor y vive en Jesús María. Con eso ya estaría justificada esta preguntita. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Sobre esta preguntita, vamos a aumentar la siguiente preguntita. Si Rafael no vive en Surco, entonces, ¿quién es el dueño del perro? Le estamos aumentando este dato de acá. Que Rafael no vive en Surco. Ahí está. Nosotros hemos llegado a este cuadro, ¿no es cierto? A ver, vamos rápidamente. Si Rafael no vive en Surco, entonces dice, donde está Rafael y donde está Surco, le mando una X. Rafael no vive en Surco. ¿Quién es el dueño del perro? Bueno, vamos a responder. Pues. Recordarás que estamos analizando esta parte de acá, ¿no es cierto? Los 3 distritos. Recordarás que no puede haber una fila llena de X, tiene que haber un check o un aspa en cualquiera de estas. Entonces, mira, XX, acá si nos fijamos verticalmente, acá tendría que ser necesariamente check. Y completamos, acá sería X. Bueno, XX, no puede haber todo X, entonces esto tendría que ser un check. ¿Ya sabemos el dueño del perro? Creo que sí. El dueño del perrito, a ver, creo que no, a ver, el dueño del perro, por dato del problema, el que vive en Lince tiene un perro, entonces Rafael es el dueño del perro. Ya está, ¿no es cierto? El que vive en Lince es el dueño del perro. Entonces, por lo tanto, el dueño del perro sería Rafael, como ves ahí.
Bueno chicos, eso sería todo. Nos estamos viendo en la sesión Meet.